La semana pasada prediqué 2 sermones. Mi texto era del 1 al 8 y el texto de Ariel hoy día era del 9 al 12. Y yo, bien como soy, me quedé con los 2 sermones. No me di cuenta, leí mal, o me parecía bastante obvia las ideas que estaban ahí. Así que hoy día voy a predicar un sermón fuera de serie. Fuera de serie. Este sermón no corresponde a ninguna serie. ¿Ya? No se hagan ilusiones. Y les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el Éxodo, capítulo 20. Capítulo 20. ...16... que dice así: no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias en esta hora, porque tú nos permites acercarnos a tu palabra, porque tú, Señor, nos llamas a renovar el pacto contigo. Nos llamas, Señor, cuando estamos desviando nuestro camino, y te damos gracias por eso, Señor, porque nos comportamos torpemente tantas veces en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ponga un corazón humilde e inclinado hacia la verdad de tu Evangelio. Te pido también, Señor, que uses mis labios y que todo aquello que no esté de acuerdo con tu palabra, Señor, que mis hermanos no lo recuerden. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Este es el... Gracias, Manuel. Este es el... ¿Qué mandamiento es? No es el no dará falso testimonio. Es el 9º mandamiento. Si usted lo mira en su Biblia, préndala, ábrala, lo que quiera, es el 9º mandamiento. Y los mandamientos están divididos en 2 partes, ¿cierto? La primera tabla respecto al Señor, la relación nuestra con Dios, que serían los 4 primeros mandamientos, y los 6 últimos mandamientos en la segunda tabla, y corresponde a los mandamientos entre los prójimos. Y estamos hablando, y va en una especie de increciendo, porque habla de la familia, ¿cierto? Luego matarás, luego cometerás adulterio, robarás, presentar falso testimonio y la codicia. Son mandamientos cortos, finales, pero que son muy precisos respecto a lo que el Señor nos está diciendo. El único mandamiento que tiene más explicación es de esta serie, sería el 5º y probablemente el 10º. Pero el resto están todos muy claramente indicados de qué es lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué significa presentar falso testimonio? El falso testimonio aquí referido es peor que la mentira. ¿Por qué razón? Porque, y la mentira en cualquier forma, porque un testimonio falso puede traer pésimas consecuencias. Deme un ejemplo, por favor, de la Biblia, donde presentaron falso testimonio y la persona salió condenada por falso testimonio. ¿Quién? José, por ejemplo. ¿Quién más? No, Ananías y Zafira se la buscaron. Lo sacaron con las patas para adelante. Jesús, ¿o no? Para acusarlo tuvieron que levantar un falso testimonio. Entonces, hoy día cuando nosotros queremos comprobar o presentar pruebas ante un tribunal, ya que hemos hecho una denuncia,
quien hace una denuncia tiene que presentar las pruebas de aquella denuncia, ¿cierto? Cuando uno presenta esas pruebas, ¿qué pruebas puede presentar hoy día? ADN, ¿o no? Hay delitos en que puede estar nadie, incluso la persona morir, y eventualmente sí se podría descubrir quién fue, por ejemplo, el asesino. ¿Sí? Si no tienen que ver Criminal Minds o Blacklist, etc. Siempre hay algo que deja el culpable. Un video, un pelo, fluidos, carne entre las uñas, ¿cierto? Cualquier cosa. Hay métodos forenses, tecnológicos, etcétera, que pueden ser usados como medio de prueba en un juicio. Sin embargo, antes, ¿cómo se podía hacer eso? ¿Cómo? ¿No había alguien tallando una especie de foto? Eso pasa en los picapiedras nomás. No hay ese tipo de situaciones o de tecnología en ese tiempo. Entonces, ¿cómo podían comprobar la participación de alguien en un delito? Por testigos. Entonces, por eso el Señor deja instrucciones sobre cómo se deben tratar los delitos y los testimonios. Dice el Deuteronomio: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Por qué razón? Porque la persona debía hacerse cargo con otros de decir lo que iban a decir. Pero además de eso, supongamos que 3 personas se ponen de acuerdo para levantar un falso testimonio, que eso ya es prácticamente asociación ilícita. Levanta un falso testimonio y alguien es condenado. Pero ¿saben lo que pasa? Es que, dice así, también el Deuteronomio, por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, y luego todo el pueblo. Así extirparás el mal que esté en medio de ti. O sea, ¿qué más tenían que hacer? Aparte de denunciar. Y si llegaba a pena de muerte, habían varios crímenes con pena de muerte en el Antiguo Testamento, habitualmente era por lapidación. ¿Sabe lo que es la lapidación? Piedras. O sea, muchas piedras, y quedaban fuera de la ciudad, y quedaba la tumba hecha porque era un montículo de piedras donde quedaba el condenado debajo de eso. Y los primeros que debían tirar la piedra, ¿quiénes eran? Los que se presentaban como testigos. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, o sea, el que pueda testificar con su vida contra ella, lance la primera piedra. Porque ellos no podían testificar de otra manera, porque la mujer adúltera había sido llevada sola. Además, Jesús no podía decretar una pena de muerte porque Judea estaba bajo la procuraduría de Poncio Pilato. No podían decretar penas de muerte. De hecho, recuerden que a Jesús lo hizo Poncio Pilato y el apedreamiento de Esteban fue ilegal. Entonces, así dice la Biblia que extirparás del pecado de la comunidad, del pueblo. Entonces nos vamos a hacer varias preguntas en esta hora. Primero, ¿qué prohíbe el mandamiento? Primero, prohíbe engañar al prójimo, lo más evidente, ¿cierto? Palabras mentirosas. La forma más habitual de violar este mandamiento es hablar mal del prójimo, hablar mal de otro. El chisme es un pecado muy respetado en nuestro medio. ¿Qué otra palabra tiene para chisme? Cagüín, esa es buena. ¿Es sapo? ¿Como de sapear? Ah, sí, ya. ¿Qué más? No escucho nada. Pelambre. Sacar tirar a la parrilla, etcétera. Cuando nosotros hacemos eso, es la forma más habitual y más respetada de hablar de otro, ¿o no?
Y la lengua, un órgano que es originalmente ¿para qué? Dios habla, Jesucristo es el verbo, ahí viene la creación. ¿Y la lengua para qué fue creada? Para adorar ¿a quién? Adorar a Dios. Y en nuestra condición caída, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos este pequeño órgano que es muy pequeñito y tiene tanta fuerza. Yo conozco gente que no se le agota. Es tan infatigable como el corazón. Entonces fue para eso, y además de eso, además de adorar a Dios, para edificar. Pero habitualmente se usa para otro fin, que es destruir la honra de tu prójimo. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que un gran bosque se incendia con una pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. ¿Ustedes están? Tomémosle el peso a este texto. Dice que es muy pequeño y hace una ilustración, ¿cierto? Perdón, un símil. Una pequeña chispa, aquí en Chile lo sabemos, ¿cierto? Una pequeña chispa, y los que hacen incendios, los que provocan también lo saben. Una pequeña chispa enciende todo. Pero fíjense lo que dice en el versículo 6, Santiago, estoy leyendo Santiago 3, 5 y 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Está diciendo que cuando nosotros hablamos mal de las personas, quienes nos contaminamos no es el oído y el corazón de otro, sino también nosotros caemos en profunda oscuridad. Eso pasa cuando yo uso mi lengua, que fue diseñada para alabar a Dios y para edificar, cuando la uso para levantar falso testimonio. Y fíjense, ¿qué dice? Además de eso, dice que encendida por el infierno. La idea aquí es de un profundo mal. ¿Sigue en su categoría de pecado respetable ese de hablar una cosita del hermano? Prende fuego a su vez a todo el curso de la vida. O sea, no sabemos qué va a pasar con el testimonio o con las cosas que nosotros hablamos de nuestros hermanos, sean ciertas o falsas. Ojo, ya lo vamos a ver. Entonces hay dos formas de hablar, ¿cierto? La primera es hablar mal de alguien inventando. ¿Qué cosa? Una mentira que pueda afectar su honra, ¿cierto? Ya lo decía, el viernes estábamos en un cumpleaños, lo citó alguien, que miente, miente y miente, que algo quedará. ¿Saben quién tenía esa política de propaganda? Goebbels. ¿Saben quién es Goebbels? El encargado de propaganda del Tercer Reich, de Hitler. Miente, 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 que algo quedará. Hoy día todo el mundo hace esto. Mentir, mentir, mentir para que algo quede. La segunda forma es decir la verdad o una media verdad con la intención de destruir la honra de su hermano. Pablo en Efesios nos exhorta a lo siguiente: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Por favor, conectémoslo con Santiago. Si una mentira puede afectarnos profundamente a nosotros, nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que esa mentira no solo nos va a afectar a nosotros, sino que ¿qué va a pasar? Va a afectar al cuerpo completo. O sea, la mentira es un elemento extraño, nocivo, satánico, demoníaco en la comunidad cristiana. Las mentiras destruyen. ¿Usted sabía eso?
Con las mentiras se pierde la confianza. Las mentiras prejuician a las personas. La mentira acompaña a muchos de estos otros pecados. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar ser sorprendido por este pecado? Hágase 3 preguntas. La primera, ¿es verdad lo que voy a decir? Ojo, esto tiene que pensar antes de decir algo. ¿Es verdad lo que voy a decir? Segundo, si así es, si es verdad, ¿necesito decírselo a esta persona en esta conversación? Respóndase esa pregunta. Y en tercer lugar, ¿hablaría lo mismo si esa persona estuviera presente? ¿Qué pasaría innumerables veces? Que yo tengo cierta información que no la he verificado, o sea, algo cierto, que una de estas me responde no. ¿Es verdad lo que voy a decir? No, no estoy seguro. Pum, fuera. No lo digo. Si fuera verdad, ¿necesito decírselo a esta persona en esta conversación? ¿Le va a edificar? ¿Se quiere enterar de esto? ¿Quiere que se lo cuente? No, ahí pararíamos. Pero si dijéramos esas dos que sí, y me pregunto, ¿yo hablaría lo mismo de esta persona si ella estuviera aquí a mi lado? Cualquiera de estas preguntas podrían responderse con un no. Y nos evitaríamos tantos problemas. La verdad por sí misma no es la verdad que decimos, no la verdad por antonomasia que es Cristo. Las verdades que decimos pueden afectar profundamente a otras personas. Ustedes saben que hay personas que usan palabras verdaderas con el propósito de engañar. Algo así como dijo, ¿quién dijo pelar? Voy a usar esa palabra. La Pamela dijo pelar, ¿cierto? Pelambre. Voy a usar esa. Pelar en modo positivo. ¿Se imagina? ¿Cómo usted podría pelar en un modo positivo? Para los que nos ven en otras partes del mundo, nos referimos al chisme. Las palabras pueden contener una versión de la verdad, pero el testimonio es falso porque es malicioso. Un estudioso de apellido Ricken dice esto, un comentario sobre los 10 mandamientos que tiene él. ¿Saben qué otra forma es muy interesante? Mostrarse preocupado por otro y así dejar mal su honra. Te tengo que contar algo. No se lo digas a nadie. Te lo cuento para que ores por esta persona. ¿No se ha encontrado usted diciendo eso? ¿O que a usted lo estén manipulando de esa manera? O sea, el pelambre puro y duro, uno lo identifica inmediatamente. Y ese pelambre puro y duro, uno tendría que no oírlo. Vamos a ver por qué nos gusta. Maquillar nuestra mala intención con motivos piadosos, de preocupación por la espiritualidad de otro. ¿Tú sabes por qué razón esta persona no está tomando la Santa Cena? Yo sé, hermano, pero no te voy a decir. Esas cositas así. Me gustaría que oráramos por tal persona que hace un mes y una semana que no viene al culto. Se las tenía contadas, un mes y una semana. El testimonio puede ser verdadero, pero ¿cuál es la intención? De hecho, la intención del corazón es la que mira el Señor. Y donde el mismo Señor Jesucristo dice que de allí salen todas las cosas malas. A ver, ¿a quién le preocupa la alimentación? A mí, que coma bien o mal da lo mismo, pero me preocupa. ¿A quién le preocupa la alimentación? De alimentarse bien, de bla, bla, bla. Ah, ya vos, David, comí asado todos los días, soy mentiroso. Me preocupa mi salud, el David levanta la mano. No, sí, yo sé que el David cuando se lo propone baja de peso y corre, y hace todas esas cosas ridículas para después quedar como está de nuevo. Oye, David, tú eres un deportista, ¿cierto?
Él ha corrido 42 kilómetros. Habrá corrido 42 kilómetros por David. Yo también. Y más rápido que tú. En auto. Entonces, hay personas que están muy preocupadas por la salud. Como los fariseos, que le decían, oye, tus discípulos comen con las manos cochinas. En realidad no estaban preocupados por la salud. Estaban preocupados por mandamientos de hombres. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Que lo que se come, en palabras muy suaves, dice que luego va a la letrina. Eso dice Jesús. No lo vamos a decir en chileno porque los extranjeros no van a entender. Se va a la letrina, se va al alcantarillado. Voy a parar ahí. Sin embargo, les dice, pero las mentiras, los adulterios, las hechicerías, nombra como 7 u 8 pecados, creo que son 9, salen del corazón. O sea, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale por nuestra boca. Entonces, como les decía, buscando un compañero de oración, estar muy preocupados por algo o por alguien. Podemos encontrarnos con estas personas que por estos medios aparentemente santos lo que quieren es poner en nuestra mente un manto de duda y desaprobación sobre la vida de otro hermano. Prohíbe también el mandamiento escuchar a otros la falsedad. Para que haya un falso testimonio, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Una orejita que lo escuche. Mi suegro era un hombre muy sutil, tremendamente sutil. Cuando alguien iba a hablar mal de un hermano, le dice, ni mi casa ni mis oídos son basureros. Si usted quiere hablar mal de alguien, no lo haga aquí. Había que ser como mi suegro para decir eso tan de frente, pero ciertamente sí lo hacía. Conozco otras personas que dicen, ¿va a hablar mal de esta persona? Sí, yo le voy a contar. Detener el chisme, detener el falso testimonio o la inutilidad de un testimonio aunque sea verdadero. Entonces, cada vez que damos nuestra atención a un chismoso, participamos de su pecado. Proverbio dice lo siguiente, el 18:11. Los chismes son deliciosos manjares, penetran hasta lo más íntimo de mi ser, del ser. La idea es un bocadillo, es como una probadita. Imagínense el canapé que más les guste, pero usted sabe que se va a comer uno solo, o un chocolate, o un pay de limón, ¿cierto? El que se los compra todo. Comer un pedacito de pay de limón, ¡oh, qué rico! Y llega la guatita, ¿cierto? Ya me va a dar hambre. Entonces, así es un chisme, hay gente que se deleita. De hecho, hay un gesto muy apropiado, muy decidor, de cuando uno va a contarle algo a otro. ¿Cuál es? Un gesto, un ademán. ¿Sí o no? Me salió flight. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Así, mire. Te tengo una papita. Y es como una papita chiquitita, así blandita, con mantequilla. Una papita, te tengo una papita. Y hay gente que es tan escuchador y alguien que es tan chismoso que le dice, no, le dice, tengo una papita, dice, te tengo otra. Entonces, hermanos, o sea, hasta nuestros ademanes, nuestros modismos están adaptados para el chisme, para el cagüín. Ya expliqué lo que es cagüín para la gente de Miami. Entonces, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo? Los chismes son manjares, ¿cierto? ¿Cómo podemos servir entonces a la honra de nuestros hermanos y evitar que los chismosos sigan haciendo de las suyas? Primero, no escuchando. No es que usted se ponga
se haga aparecer el monito de Homero Simpson en su cabeza. No, no es eso. Como mutearse y dejar que hable, no. Apagar su cerebro, no. Decir, no escuchar. Decidir no escuchar, no voy a oír esto. Si han avanzado en la conversación, no fui lo suficientemente valiente, lo suficientemente astuto para identificar que esa era una manipulación de un chisme, interrumpo la conversación. Y, además, si ya escuchamos o estamos escuchando, diciendo, como les decía, que si está dispuesto a decirlo con la persona presente. Si no, que no se lo diga. Estamos dando un poquito vuelta los otros para no mentir. Esto es para no levantar falso testimonio. Para no escuchar. El mandamiento también nos manda a hablar la verdad. Estoy obligado a ser transparente de todo lo que está en mi mente y con correspondencia con lo que digo. ¿Qué quiero decir? Si usted ha estado hablando mal de alguna persona, o usted habitualmente habla mal de una persona, pueden ser personas muy cercanas, usted puede estar acostumbrado a hablar mal de su marido, de su esposa, o de sus hijos, o de sus padres, lo que sea. Eso amerita un arrepentimiento. A lo mejor no se arrepintió de eso, pero hay una cosa que es peor. ¿Saben cuál es? Decirle cosas a esa persona cuando yo en realidad pienso otra cosa. ¿Sigamos utilizando modismos chilenos? No tan rudos, por favor. ¿Cuál sería? Eso. No, ese no. Apuñalar por la espalda. El beso de Judas, no de la suegra, de Judas. El beso de Judas, y etcétera. Uno podría decir muchas veces, muchas cosas de cómo una persona, estando muerta de un dolor, está escuchando algo de alguien y esos mismos labios han hablado mal de él, sea mentira o verdad. Si yo tengo algo en contra de alguien, ¿qué hago? Voy y converso. Es muy simple la palabra de Dios en cuanto a las instrucciones que da en términos de la comunicación. Entonces el mandamiento, ojo, yo tengo la obligación, como les decía, de decir lo que está en mi mente. Pero no, el mandamiento no me exige que siempre digamos la verdad. No estoy diciendo que a veces mintamos. No, estoy diciendo, excepto cuando consideremos que es inapropiado expresarla, sea el momento, el lugar, las personas. La verdad está intrínsecamente ligada a un valor fundamental. Lo vimos la semana pasada, al amor. Verdad en amor. Porque con verdad muchas veces se puede dañar. Si revelamos la verdad y esto perjudica la reputación de alguien y esa persona busca solo satisfacer la curiosidad, consumiendo la verdad como una especie de, consumiendo la verdad como un chisme, entonces debemos guardar silencio por amor hacia quien escucha y hacia aquel de quien se está hablando. Un teólogo dedicado a este tema de la ética, de apellido Smithis, dice, no se pide hablar la verdad en cualquier situación en la que tengamos la responsabilidad de comunicar. No siempre es necesario decirla. El mandamiento nos manda que seamos veraces. ¿Sabe lo que es veraz? No hipócritas. Y esto se relaciona con lo anterior. La palabra hipócrita es aquel que usa una máscara, el que se dibuja una sonrisa, el que imita una buena palabra, pero en realidad eso no está en su corazón. Entonces, nos manda a mantener una línea recta, correcta, entre lo que decimos y lo que somos. La veracidad es mostrada ante los demás como realmente somos. Dios detesta que nos presentemos ante los demás con máscaras que pretenden aparentar piedad y consagración. Sin embargo, estamos muy lejos de ello. ¿Qué les dice a los fariseos y a los maestros de la ley? ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos
y de podredumbre. Así también ustedes, por fuera, dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Jesús le hablaba así a gente religiosa, a gente que estaba en la sinagoga todos los días y que presentaba culto en el templo delante de Dios, pero su corazón estaba muy lejos de Él. ¿Se ha visto reflejado como un espejo en sus actitudes? En parte de este sermón, arrepiéntase. Arrepiéntase. El Señor lo va a perdonar. De hecho, el Señor ya murió por ese pecado. Es solamente que usted se arrepienta y crezca en cuanto a la relación con otros. Entonces, actitud farisea nos obstruye el camino hacia Cristo. Al aparentar, lo que hacemos es alejar al Espíritu Santo diciéndole que no necesitamos de Él, que yo soy un buen actor, que puedo hacer una perfecta imitación para aquellos que me están mirando, para que crean que cada día me parezco más a Cristo. Espíritu Santo, no necesito tu ayuda. No necesito que tú transformes verdaderamente mi corazón, porque para presentar un show yo soy experto. Esto quiere decir que debemos ventilar nuestras debilidades y pecados en la mesa del comedor, o como con una actitud, así soy yo. ¿Han escuchado eso? Y la gente lo dice con orgullo, yo soy así. Y cuando uno dice, porque habitualmente no es que, oh, que eres buena persona tú, qué misericordioso que eres, yo soy así. No, nadie dice eso, sino cuando le dice, que tenéis mal carácter, ¿qué más? Que eres explosivo, cualquier cosa. ¿Y uno qué dice? Bueno, yo soy así. No, yo no soy así. Debemos presentarnos delante del Señor tal y como somos, pero para ser transformados por la gracia de Dios. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que ser veraces? Primero, por el carácter de Dios. Dios es veraz, Dios es verdadero. El fundamento de nuestra comunicación interpersonal es el carácter de Dios. Somos criaturas a imagen de Dios. Cuando decimos la verdad, estamos reflejando la misma imagen de Dios en nuestros dichos. Nuestra nueva naturaleza regenerada nos manda a vivir en la verdad. Efesios 5, 8 y 9 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, no estaban, fíjense, antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Hasta ahí uno dice, me perdí, no tengo idea de lo que está hablando. Hijos de luz, ¿qué es ser hijos de luz? No sé lo que es ser hijos de luz. Ponemos una linterna aquí, no apagar la luz en la casa, o ser hijo de una señora que se llama Luz. No es eso. Y luego dice Pablo, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Uno tiende a pensar que solamente verdad dice relación con el falso testimonio, y no. Esas tres palabras nos dicen bondad, justicia y verdad, ¿qué son? Respecto al falso testimonio también que nosotros podemos presentar de nuestros hermanos. El engaño, ustedes saben, Gálatas le dice a los Gálatas Pablo, que el engaño era su antigua naturaleza. Les dice en el 4, 22 y 23, el fruto del Espíritu también es la capacidad de controlar nuestros impulsos, ¿cierto? Nuestros impulsos pecaminosos hacia la mentira. Y ahí Pablo dice, en cambio, cuando está hablando de todos los males, del fruto de la carne, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y el otro muy importante para la lengua, más que para cualquier otra parte del cuerpo, dominio propio. Por la naturaleza de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, por nuestro prójimo, porque no es suficiente la verdad por la verdad. Debemos ser veraces porque estamos en relación con otros. En las relaciones con otros, nosotros necesitamos ser y relacionarnos con personas confiables, ¿o no? ¿Quién quiere estar con personas que le mienten o que le juegan chueco?
Nadie quiere estar con esas personas. O nadie debería querer estar con esas personas. En las relaciones con otros, como le dije, necesitamos la confiabilidad. Volvemos a Santiago, en el 5:12 dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no seamos condenados. ¿Esto qué implica? Lealtad, entrega, fidelidad, cumplimiento de las promesas. Nuestras vidas dependen de tener confianza mutua, queridos hermanos. ¿Por qué razón? Porque la comunidad no puede vivir sin confianza. No podemos romper confianzas dentro de esta iglesia. Es esencial para la vida comunitaria humana la confianza. La ausencia de ella ha asumido en una tremenda crisis a iglesias y también es lo que tiene sumida a nuestra sociedad y específicamente a Chile. ¿Quién piensa que alguien le está diciendo la verdad? La tónica, ¿cuál es siempre? Hay una trampa en esto. Cuando uno escucha el discurso de cualquier persona, siempre dice, hay una trampa. Cuando a alguien le ofrecen un regalo por comprar algo, ahí ya está claro, es una trampa. No tenemos confianza en las otras personas. Pero ¿saben qué? Aquí deberíamos encontrar confianza. Que yo sé que si le cuento un secreto a mi hermano, no de otra persona, confieso mi propio pecado, él va a guardar el secreto, el silencio, a menos que sea algo muy terrible. Debería motivarlo a autodenunciarse, ¿cierto? Si fuera una cosa terrible y de alta connotación pública. Pero cuando alguien está, por ejemplo, confesando algún tipo de tentación, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ir a contarle a otro hermano que este hermano está pasando por esto para tal y cual cosa? A veces nos imaginamos cosas y no las sabemos. Nos podemos imaginar cosas de los matrimonios presentes, imaginar cosas de otras personas, de cuestiones de trabajo, de cualquier cosa nos podemos imaginar y armarnos algo en nuestra cabecita loca. Tenemos que amar a nuestro prójimo, eso es esencial, llevar una vida de confianza. La iglesia, ¿saben lo que es? Es un modelo de comunidad para la sociedad. ¿Nos comportamos como un modelo divino? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dijo Jesús? Que cómo nos iban a reconocer que somos suyos. Más fuerte, porque se aman los unos a los otros. Si eso fuera verdad, ¿el chisme estaría en medio nuestro? Bajo ningún punto de vista. Por lo tanto, dice Pablo, Efesios 4:25, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. En tercer lugar, una historia de mentira y de condenación. ¿Quién la había citado a alguien? Ananías y Zafira. ¿Ustedes saben que lo malo no fue lo que hicieron? Estaban recibiendo cosas para la comunidad. ¿Ya? No era obligación, era voluntario. ¿Cierto? No era el inicio del comunismo, sino del amor de hermanos. Donde el que quería, nadie se lo quitaba, el que quería vendía sus cosas y las daba para las necesidades de otros. Había un hermano a mí se me olvidan los nombres ahora. Había un hermano que tenía hartas propiedades y cosas y las había vendido. Un hermano de esa historia. Si alguien me ayuda, por favor, véalo quién es. No me puedo acordar de su nombre. Ariel. Esperemos al Ariel. Entonces, querían parecerse a este hermano que había donado todo y tenía una reputación de ser muy dadivoso. Entonces, ellos, ¿qué querían? Ananías y Zafira. Vendieron la propiedad y dijeron, cuando le preguntó Pedro, le dio una oportunidad. Le dijo, esa plata que está encima,
¿Ese es el total por el cual vendieron su propiedad, su terreno? ¿Ellos qué dijeron? Sí. Y no era verdad. De hecho, les dijo cuál había sido su pecado, Pedro. Dijo que habían mentido. Luego le dijo de dónde había venido su pecado. Le dice, ustedes dejaron que Satanás llenara su corazón. Y le dijo también que habían no pecado contra él, ni contra nadie, habían pecado contra Dios. Les dijo, ustedes eran dueños de su propiedad y podrían haber dado el porcentaje que quisieran. Nadie les estaba pidiendo eso, pero ellos querían ser reconocidos tal cual como era reconocido Miren, voy a dejarlo en suspenso. Se los voy a contar el otro domingo. Querían ser vistos por la comunidad como, wow, Ananías y Zafira, qué espirituales son. Una vez me dieron un dato, me contaron algo, pero no era un chisme, era de hecho un dato. Cuando yo estuve en alguna iglesia siendo pastor, habían personas que mentían sobre su diezmo, pero mentían descaradamente. El propósito era que nosotros pudiéramos hablar y exhortar a la gente sobre ese punto. Pero uno no se da cuenta en realidad de cómo viven las personas, ¿cierto? Pero a él se le notaba cómo vivía. Y ganaba 400 lucas. O sea, diezmaba 100.000 pesos. Y él decía que ese era su diezmo. No sé por qué el Señor no lo mató. O no lo ha matado aún. Pero fíjense que aquí el Señor los mató. Eran dueños de su propiedad, podían dar cualquier parte que quisieran, pero mintieron para parecer más de lo que eran, para parecer dadivosos, para parecer desprendidos. Esta es una forma o es una muestra de cómo Dios detesta la mentira. Fíjense el anticipo que les da a los mentirosos el apóstol Juan en el Apocalipsis capítulo 20. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. No deseche las advertencias de Dios, porque son verdaderas. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera quedarán los perros, los que practican artes mágicas, no que los perros, porque acuérdense que todos los perritos se van al cielo. Los perros, ¿y cómo los describe a los perros? Los que practican artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras. ¿Y sabe cómo finaliza? Y todos los que aman y practican la mentira. Somos culpables delante del Señor. Somos culpables. Pero el Señor nos ha lavado y nos ha limpiado. Si usted ha pecado en este sentido, hoy es el momento que se arrepienta y no practique este pecado. Arrepiéntase. El Señor lo está llamando ahora a arrepentirse de aquello, a un pecado que es respetable, que muchas veces ni siquiera, porque somos tan buenos para escuchar, que no nos damos ni cuenta que nos están metiendo el dedo en la boca y nos están metiendo cizaña en el corazón. Antes de terminar, vamos a ver un video. Debería haber puesto este video y punto. Ponga mucha atención, dura unos 3 minutos, hay que leer, así que voy a mover esto.
woman was gossiping with a friend about a man she hardly knew. I know none of you have ever done this. That night she had a dream. A great hand appeared over her and pointed down at her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She got the old parish priest, Father O'Rourke. She told him the whole thing. Is gossiping a sin? She asked the old man. Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me? Should I be asking your absolution, Father? Tell me, have I done something wrong? Yes, Father O'Rourke answered her. yes, you ignorant family grotto female. You've borne false witness against your neighbor. You played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed. So, the woman said she was sorry and asked for forgiveness. Not so fast, Said O'Rourke. I want you to go home. Take a pillow up on your roof. Cut it open with a knife. And return here to me. So the woman went home, took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. Did you cut the pillow with a knife? He says, Yes, Father. And what was the result? "Feathers," she said. "Feathers," he repeated. Feathers everywhere, Father. Now, I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind. Well, she said, it can't be done. I don't know where they went. The wind took them all over. And that, Said Father O'Rourke, is gossip. in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Este no es un pecado especial que el Señor no perdone. Piensa en Jesucristo, la verdad misma. Él murió por usted. Pero para que nuestra vida cambie, tenemos que reconocer nuestro pecado. Yo los invito a que tengamos un momento de oración para ponernos delante del Señor. Si alguien quiere ponerse delante de la iglesia, también puede pasar e incluso arrodillarse aquí adelante para que oremos. Si usted quiere hacerlo en privado, hágalo delante del Señor. Si hablamos de este pecado, yo levanto mi mano y soy el primero en reconocerlo y arrepentirme. Haga usted lo mismo. El Señor nos está llamando a conservar nuestra iglesia. Nos está llamando a salir de nuestra inmadurez, de nuestra niñería, y nos está invitando a crecer, a parecernos de verdad cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú has